Se inicia con un movimiento flexible de caballo, manteniendo el equilibrio dinámico y la igualdad posicional. Se responde sólidamente, estableciendo presencia central y manteniendo el equilibrio de la posición. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Se desarrolla activamente el alfil, clavando el caballo y manteniendo la igualdad. Se desarrolla el alfil a una diagonal fuerte, solidificando el control y manteniendo la igualdad. Se desarrolla el caballo a una casilla sólida, apoyando la estructura central. Se ocupa el centro con un peón, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Se captura el caballo, un intercambio sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Se recaptura con el peón, creando una cadena de peones y manteniendo la igualdad. Se avanza un peón central, reforzando la estructura y manteniendo la igualdad. Se empuja un peón de flanco, un movimiento ambicioso que podría crear debilidades. La jugada el alfil a la casilla de 6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Se refuerza la estructura del flanco de rey, solidificando la posición y manteniendo la iniciativa. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a el alfil a la casilla B4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el caballo a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Se solidifica la estructura de peones del flanco de dama, reforzando la posición.
La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo, solidificando la posición y preparando un mayor desarrollo. Se enroca en el flanco de rey. Un movimiento sólido que asegura al rey y mantiene la presión posicional. Se enroca en el flanco de rey, un movimiento sólido que asegura al rey y mantiene el equilibrio. Se activa la torre en una columna abierta, mejorando la actividad de las piezas. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Se avanza un peón central, ganando espacio y solidificando la ventaja. Se desarrolla el alfil, solidificando la posición y preparándose para el contrajuego. Se reposiciona el caballo a una casilla central fuerte, mejorando su influencia. Se reposiciona el caballo, solidificando la posición y preparándose para la acción. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Se redirige el caballo, un movimiento sólido que refuerza el control central. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla A5, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla A5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla H8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna A captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Se avanza un peón, un movimiento sólido que expande el espacio en el flanco de dama. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Se captura el caballo, un intercambio sólido que simplifica la posición. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón, solidificando la estructura de peones central. Se captura y da jaque, un movimiento sólido que fuerza un intercambio favorable. La jugada la dama captura en la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey captura en la casilla F6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el alfil a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna H a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Se activa la torre, un movimiento sólido que establece presión en el flanco de dama. Se centraliza la torre, solidificando la posición y preparándose para la defensa. La jugada la torre a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna H a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna E a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón, solidificando el flanco de rey y preparándose para el contrajuego. Se intercambian alfiles, un movimiento sólido que simplifica hacia un final favorable. La jugada la dama captura en la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E7 con jaque, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E7, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el alfil, solidificando la posición y manteniendo la ventaja decisiva. Se maniobra con el rey, solidificando su posición a pesar de la abrumadora desventaja. La jugada la torre de la columna B a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el alfil a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna B a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival,
con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Se intercambian alfiles, un movimiento sólido que simplifica aún más la posición. Se recaptura con la torre, un movimiento sólido que mantiene una fuerte presión. La jugada la dama a la casilla B1 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla F3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la dama captura en la casilla G5 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla H5 con jaque, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla H5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre captura en la casilla G5 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla G5 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el rey a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G8 para afianzar el control posicional. Se mueve el rey, solidificando su posición a pesar del abrumador déficit de material. Se captura y da jaque, un movimiento sólido que continúa explotando las debilidades de Black. Se mueve el rey, solidificando su posición bajo una presión severa. Se centraliza el rey, un movimiento sólido que refuerza el control de casillas clave. Se mueve el rey, un sólido intento por consolidar su posición. La jugada la dama a la casilla F4 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Se mueve el rey, un movimiento sólido que busca escapar del ataque. La jugada la torre a la casilla H4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla B8 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival.
La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Se captura, abriendo columnas y solidificando la ventaja ganadora. Se reposiciona la torre, solidificando la defensa de su rey. Se centraliza la dama, un movimiento sólido que mantiene el control decisivo. La jugada la torre a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla G6, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla H5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla A6, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla F5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna A captura en la casilla B5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F7, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla E6 para afianzar el control posicional.
La jugada la dama captura en la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la torre captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla G1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón, un movimiento sólido que solidifica la abrumadora ventaja ganadora. Se reposiciona la torre, un movimiento sólido que mantiene la estructura defensiva. Se centraliza la dama, un movimiento sólido que mantiene el control abrumador. Se captura un peón, un movimiento sólido en una posición perdida. Se desarrolla el alfil, un movimiento sólido que consolida la abrumadora ventaja.